Sofía Morales miraba el aviso de desahucio pegado en la puerta de su apartamento. 3 meses de retraso en el alquiler, la gota que colmaba el vaso en un año que ya le había quitado todo lo demás. Lo arrancó antes de que su hijo pudiera verlo y se lo metió en el bolsillo mientras abría la puerta de su pequeño apartamento de una habitación. «Mamá, ¿podemos cenar pizza esta noche?» Mateo, de 8 años, dejó caer su mochila al suelo y se dirigió directamente hacia la pequeña televisión del rincón. «Hoy no, cariño. Nos queda pasta de ayer». Sofía forzó una sonrisa, el papel en su bolsillo parecía pesar más de lo debido. El apartamento era pequeño pero estaba limpio, de eso se aseguraba Sofía. Las paredes estaban decoradas con fotos de Mateo y los pocos retratos que aún conservaba de sus padres. Las encimeras de la cocina estaban desgastadas y los muebles habían visto días mejores, pero era su hogar. O al menos, lo había sido. Sofía esperó a que Mateo estuviera absorto en sus dibujos animados antes de volver a sacar el aviso. 30 días. Eso era todo lo que les quedaba, a menos que pudiera conseguir el dinero de 3 meses de alquiler. Desde que perdió su trabajo en el periódico local, recortes de personal, le habían dicho, había estado sobreviviendo con trabajos esporádicos de redacción freelance. No era suficiente. Ni de lejos. Su móvil vibró con un mensaje de su hermana, Jimena. «¿Cómo va la búsqueda de trabajo? ¿Llamaste al contacto que te pasé?» Sofía no lo había hecho. El contacto era en la empresa de su exmarido, y el orgullo le había impedido hacer esa llamada. Daniel había pasado página rápidamente después de su divorcio hacía 3 años, volviéndose a casar en menos de un año. Aunque pagaba la pensión alimenticia de Mateo, sus interacciones eran tensas y mínimas. «Llamaré mañana», respondió en un mensaje, sabiendo que ya no podía permitirse el lujo del orgullo. Más tarde esa noche, después de arropar a Mateo con un cuento sobre valientes caballeros y dragones, Sofía se sentó en la mesa de la cocina con el portátil abierto. El portal de empleo freelance no mostraba nada nuevo. Su currículum le devolvía la mirada, con los vacíos laborales cada vez más grandes. Antes había sido una periodista respetada, cubriendo política local y asuntos comunitarios. Ahora escribía descripciones de productos para tiendas online y luchaba por pagar los macarrones con queso. Sofía cerró el portátil y sacó un pequeño cuaderno. Anotó todo lo que debía y todo lo que tenía. Las cuentas no cuadraban, por más que reorganizara los números. Algo tenía que cambiar. La mañana llegó demasiado rápido. Sofía despertó a Mateo, le preparó el desayuno, le hizo el almuerzo y lo acompañó al colegio. Su hijo charlaba alegremente sobre un proyecto de ciencias, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos. Ella envidiaba su inocencia. «La señorita Torres quiere que construyamos una maqueta del sistema solar. ¿Podemos ir a la tienda a por material?» «Claro, este fin de semana vemos cómo nos organizamos», prometió Sofía, preguntándose cómo podría permitirse siquiera ese pequeño gasto. Después de dejar a Mateo, Sofía se encontró caminando hacia la cafetería donde solía escribir sus artículos. El dueño, Paco, la saludó con la mano. «Sofía Morales. Hacía meses que no te veía. El café corre de mi cuenta». Aceptó agradecida, instalándose en su mesa de siempre en el rincón. La familiaridad era a la vez reconfortante y dolorosa. Allí había entrevistado al alcalde, donde había escrito la serie sobre negocios locales que le valió un premio de prensa regional. «¿Sigues escribiendo?», preguntó Paco, trayéndole una magdalena que no había pedido. «Lo intento», admitió ella. «Ha sido un año duro». Paco asintió. «Me enteré de lo del periódico. Una verdadera lástima lo que pasó». Sofía sorbió su café, mirando su móvil. La información de contacto de la empresa de Daniel le devolvía la mirada. Comunicaciones Horizonte necesitaba un gestor de contenidos, según la oferta que Jimena le había enviado. Era un buen trabajo, estable, con beneficios. Todo lo que necesitaba. «A veces hay que tragarse el orgullo», dijo Paco, como si le leyera la mente. «Mi mujer me dijo eso cuando casi perdemos este sitio durante la crisis.
Tuve que pedir un préstamo a sus padres. La llamada más difícil de mi vida. Sofía sonrió débilmente. El problema del orgullo es que no paga las facturas. Después de terminar su café, salió y hizo la llamada. La recepcionista le pasó con la directora de contratación, Mónica Valles. ¿Sofía Morales? ¿La hermana de Jimena? Sí, claro que tenemos que hablar. ¿Puedes venir mañana a las 10? Así de fácil, una puerta se abrió. Sofía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El trabajo era en la empresa de Daniel, pero era una organización grande. Quizás nunca llegara a verlo. Y si lo hacía, bueno, eran adultos. Tenían un hijo en común. Seguramente podrían comportarse de manera profesional. Recogió a Mateo del colegio con una energía renovada, parando en el pequeño parque cerca de su apartamento. Mientras él jugaba en los columpios, Sofía hizo una lista mental de lo que necesitaba hacer. Preparar la entrevista. Encontrar algo profesional que ponerse. Pedirle a la vecina que cuidara de Mateo. «Mamá, mira qué alto llego», gritó Mateo, impulsándose con fuerza en el columpio. «Te veo, cariño. Parece que vuelas», le respondió, viendo cómo su rostro se iluminaba de alegría. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Sofía sacó su antiguo portafolio. Sus dedos recorrieron los titulares que había escrito, las historias que había destapado. En algún momento, entre el divorcio, el despido y la lucha por mantenerlo todo a flote, había olvidado quién era. No solo la madre de Mateo. No solo la exmujer de Daniel. Era Sofía Morales, escritora. Una persona con habilidades y valía. Actualizó su currículum hasta la medianoche y luego preparó su único traje de entrevista, una americana azul marino, una blusa blanca y pantalones negros. No era elegante, pero estaba limpio y era profesional. Antes de apagar la luz, Sofía miró el aviso de desahucio una vez más. 30 días para cambiarlo todo. La entrevista era solo el primer paso, pero por primera vez en meses, sentía que era un paso en la dirección correcta. El edificio de Comunicaciones Horizonte era exactamente tan imponente como Sofía había temido. Vidrio y acero se elevaban 15 pisos hacia el cielo, con el logo de la empresa brillando bajo el sol de la mañana. Se ajustó la americana y comprobó su reflejo por última vez en la cámara de su móvil. Llevaba el pelo castaño prolijamente recogido y se había maquillado lo justo para parecer profesional sin esforzarse demasiado. «Tú puedes», se susurró a sí misma, entrando por las puertas giratorias. El vestíbulo bullía de actividad. Profesionales bien vestidos se movían con determinación, con las acreditaciones colgando de sus cuellos mientras corrían a reuniones y llamadas. Sofía se acercó al mostrador de recepción, dio su nombre y la hora de su cita. La recepcionista le entregó una acreditación de visitante y la dirigió al 11º piso. En el ascensor, Sofía intentó calmar los latidos de su corazón. No había estado tan nerviosa por una entrevista desde su primer trabajo después de la universidad. Pero claro, hacía mucho tiempo que no se jugaba tanto en una. Las puertas del ascensor se abrieron y Sofía entró en un moderno espacio de oficinas. Líneas limpias, iluminación suave y el bajo zumbido de la productividad. Antes de que pudiera acercarse a la recepción, una voz la detuvo en seco. «¿Sofía?» Se giró lentamente, sabiendo ya a quién vería. Daniel estaba a pocos metros, con una taza de café en la mano, tan sorprendido como ella. Se le veía bien, su pelo oscuro tenía algunas canas más en las sienes que cuando estaban casados, pero su figura alta seguía en forma, su traje era caro pero discreto. «Daniel». «Hola». Consiguió mantener la voz firme. «Tengo una entrevista con Mónica Valles». Algo cruzó su rostro, confusión, quizás preocupación. «¿Departamento de marketing?» Sofía asintió, sintiendo de repente que estaba cometiendo un gran error. «Jimena me envió la oferta». «Ya veo». Daniel cambió el peso de su cuerpo, claramente incómodo. «Voy de camino a una reunión, pero buena suerte». «Mónica es buena gente». «Gracias».
Sofía forzó una sonrisa. ¿Cómo está Clara?, preguntó, refiriéndose a su nueva esposa, y se arrepintió al instante de haberla mencionado. Está bien. Daniel miró su reloj. Debería irme. Me alegro de verte, Sofía. Se alejó antes de que ella pudiera responder, dejándola allí de pie con una extraña mezcla de emociones. No esperaba encontrárselo tan pronto. Una parte de ella había esperado al menos pasar la entrevista primero, sentirse más segura antes de enfrentarse a él. Una mujer con una sonrisa radiante y el pelo rizado se acercó. ¿Sofía Morales? Soy Mónica Valles. ¿Lista para charlar? La entrevista fue sorprendentemente bien. Era fácil hablar con Mónica, quedó impresionada con el portafolio de Sofía y fue sincera sobre las necesidades de la empresa. Necesitaban a alguien que pudiera gestionar su contenido digital, escribir textos atractivos y ayudar a desarrollar la voz de su marca en todas las plataformas. Era exactamente el tipo de trabajo que Sofía había hecho antes, y que le encantaba. Tu experiencia en el periódico es impresionante, dijo Mónica, revisando el currículum de Sofía. ¿Por qué te fuiste, dices? Recortes de personal, explicó Sofía. Eliminaron por completo la sección de noticias locales. Mónica asintió con simpatía. Está pasando en todas partes. Bueno, su pérdida podría ser nuestra ganancia. El equipo necesita a alguien con experiencia periodística real. Al terminar, Mónica acompañó a Sofía al ascensor. Tenemos que entrevistar a algunos candidatos más, pero me pondré en contacto contigo a finales de semana. Y Sofía, por si sirve de algo, creo que encajarías perfectamente aquí. Sofía salió del edificio sintiéndose cautelosamente optimista. El trabajo parecía perfecto, desafiante pero factible, con un horario regular que funcionaría con el horario escolar de Mateo. El salario que Mónica había mencionado resolvería su problema de vivienda y mucho más. La única complicación era Daniel. Trabajar en el mismo edificio que su exmarido no era ideal, pero eran adultos. Habían pasado 3 años. Seguramente podrían manejarlo. De camino a casa en el autobús, Sofía llamó a Jimena. ¿Cómo ha ido?, preguntó su hermana de inmediato. Bien, creo. A Mónica pareció gustarle. Pero me encontré con Daniel. Jimena se quedó en silencio un momento. Vaya. No había pensado en eso. ¿Fue horrible? No, solo incómodo. Estuvimos casados 10 años, Jime. Ahora apenas podemos mantener una conversación trivial en un ascensor. ¿Todavía quieres el trabajo si te lo ofrecen? Sofía miró por la ventana, viendo pasar la ciudad. Necesito este trabajo. Mateo y yo lo necesitamos. Los días siguientes fueron una neblina de ansiedad. Sofía aceptó un proyecto freelance extra para mantenerse ocupada y llevó a Mateo a comprar el material para su proyecto de ciencias, usando con cuidado su tarjeta de crédito casi al límite en lugar del poco efectivo que le quedaba. El jueves por la noche, mientras ayudaba a Mateo a pintar los planetas de su maqueta, sonó el teléfono de Sofía. El nombre de Mónica apareció en la pantalla. Nos gustaría ofrecerte el puesto, dijo Mónica tras unas breves cortesías. ¿Puedes empezar el lunes? Un alivio tan intenso invadió a Sofía que tuvo que sentarse. Sí, por supuesto. Gracias, Mónica. Después de colgar, Sofía abrazó a Mateo con fuerza, manchándose la camisa de pintura en el proceso. Mamá, que me aplastas. Protestó él, aunque se reía. Lo siento, cariño. Es que estoy muy feliz. He conseguido un trabajo nuevo, uno muy bueno. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. ¿Eso significa que podemos cenar pizza esta noche? Sofía se echó a reír. Sí, definitivamente podemos cenar pizza esta noche. Más tarde, después de que Mateo se durmiera, Sofía llamó al casero para explicarle la situación y hacer arreglos para pagar el alquiler atrasado. Él accedió a negociar dadas las circunstancias del nuevo trabajo, dándole un mes más de plazo.
Una crisis evitada. Mientras se preparaba para dormir, Sofía se encontró pensando en Daniel. Verlo había removido sentimientos que creía enterrados hacía mucho tiempo, no sentimientos románticos, sino una mezcla complicada de dolor, rabia y una extraña nostalgia. Habían sido felices una vez. Habían creado juntos un hijo maravilloso. Y luego todo se había desmoronado tan rápidamente. El divorcio había sido idea de Daniel. Hemos crecido en direcciones diferentes, había dicho, como si fueran plantas en lugar de personas que habían construido una vida juntas. Sofía se enteró más tarde de la existencia de Clara, una ejecutiva de cuentas en su empresa. Si la relación había comenzado antes o después de su separación, Sofía nunca lo preguntó. Algunas preguntas era mejor dejarlas sin respuesta. Ahora trabajaría en el mismo edificio que ellos dos. La idea le revolvía el estómago, pero Sofía apartó ese sentimiento. Esto no se trataba de Daniel. Ni siquiera se trataba de ella. Se trataba de mantener un techo sobre la cabeza de su hijo y comida en la mesa. Se trataba de reconstruir lo que se había roto. El móvil de Sofía vibró con un mensaje de Daniel. Mónica me ha dicho que has conseguido el trabajo. Enhorabuena. Quiero que sepas que no he tenido nada que ver. Ha sido todo mérito tuyo. Sofía se quedó mirando el mensaje, sin saber qué sentir. Estaba siendo comprensivo o asegurándose de que supiera que no le debía ningún favor. Después de un momento, tecleó un simple, gracias, y dejó el móvil a un lado. El lunes llegaría pronto. Afrontaría los desafíos que vinieran con él, incluido trabajar en el mismo edificio que su exmarido y su nueva esposa. Sofía había superado tormentas peores. Superaría esta también, por el bien de Mateo y por el suyo propio. La primera semana de Sofía en Comunicaciones Horizonte pasó como un torbellino de caras nuevas, credenciales de acceso y procedimientos de la empresa. Su escritorio estaba en el departamento de marketing en el 11º piso, el mismo que la oficina de Daniel, aunque afortunadamente en el extremo opuesto. Se las había arreglado para no encontrárselo después de ese primer encuentro incómodo, aunque se sorprendía a sí misma escaneando cada pasillo y sala de descanso antes de entrar. Mónica había presentado a Sofía al equipo de marketing, diseñadores, redactores y especialistas digitales que parecían genuinamente contentos de tener a alguien con experiencia en periodismo. Sus compañeros de equipo directos, Rubén, un diseñador gráfico con brazos tatuados y risa fácil, Zoe, una gestora de redes sociales apenas salida de la universidad, y Marcos, el analítico estratega de contenidos que hablaba en términos de datos, fueron acogedores y pacientes mientras ella se ponía al día. Para el viernes, Sofía se había adaptado a una rutina. Dejar a Mateo en el colegio, coger el autobús de las 8:15, tomar un café en la cafetería de enfrente de la oficina y estar en su escritorio a las 9. El sueldo fijo y el horario regular ya habían reducido su nivel de estrés, aunque la sombra del aviso de desahucio todavía planeaba sobre ella. Su primer sueldo cubriría el alquiler del mes en curso, pero aún tenía que ponerse al día con los pagos atrasados. Vamos a la cervecería del barrio después del trabajo, anunció Zoe, pasando por el escritorio de Sofía. Es la tradición del primer viernes de mes. Deberías venir. Sofía dudó. Ya había quedado con la señora Pérez, su vecina, para que cuidara de Mateo hasta las 6. Tengo que recoger a mi hijo a las 6. Perfecto. Solemos empezar sobre las 5. Solo para tomar una copa o dos, para hacer equipo. El entusiasmo de Zoe era contagioso. ¿Porfa? Marcos nunca viene y Rubén solo habla de tendencias de diseño. Necesito una conversación humana normal. Sofía sonrió. Una copa. Eso podría arreglarlo. La cervecería del barrio era un pub moderno a una manzana de la oficina, que ya se estaba llenando con la gente que salía de trabajar el viernes. Rubén consiguió una mesa alta mientras Zoe arrastraba a Sofía a la barra para ayudar a llevar las bebidas. ¿Y bien, qué tal la primera semana?, preguntó Zoe mientras esperaban al camarero. Bien. Ajetreada, pero bien. Todo el mundo ha sido muy amable. Mónica hizo bien en contratarte.
El post del blog que revisaste ayer era mucho mejor. El cliente dijo que le había gustado, lo cual es la primera vez. Sofía sintió un pequeño brillo de orgullo. El trabajo en sí no era revolucionario, blogs corporativos, contenido para redes sociales, comunicados de prensa, pero era escribir, y se le daba bien. Después de meses de incertidumbre, la simple satisfacción de hacer bien su trabajo le parecía enorme. Volvieron a la mesa con las bebidas, y Rubén se lanzó a contar una historia sobre una presentación desastrosa a un cliente que los hizo reír a los tres. Sofía miró su reloj, calculando cuánto tiempo podía quedarse para llegar a tiempo a recoger a Mateo. ¿Sofía? Levantó la vista y vio a Daniel de pie junto a su mesa, con el abrigo sobre el brazo. Sus compañeros de equipo se quedaron en silencio, mirándolos con repentino interés. Hola, Daniel. Me pareció que eras tú. Se movió con incomodidad. ¿Qué tal la primera semana? Bien, gracias. Tomando algo rápido con el equipo. Los ojos de Zoe se abrieron con reconocimiento. Espera, ¿os conocéis? Antes de que Sofía pudiera decidir cómo responder, Daniel habló. Sofía es mi exmujer. Lo dijo de manera casual, como si anunciara el tiempo. Nuestro hijo está en tercero de primaria. Segundo, corrigió Sofía automáticamente. Mateo está en segundo. El rostro de Daniel se sonrojó ligeramente. Cierto. Segundo. Lo siento. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Rubén dio un largo sorbo a su cerveza. Zoe los miraba fijamente, claramente procesando esta nueva información. Bueno, dijo Daniel finalmente, debería irme. Clara me está esperando. Buen fin de semana a todos. Después de que se fuera, Zoe se inclinó hacia adelante. ¿Es marido? ¿Trabajando en la misma empresa? ¿Por qué no dijiste nada? Sofía suspiró. Es complicado. Llevamos divorciados 3 años. Necesitaba un trabajo, y esta era una buena oportunidad. Es una empresa grande, ¿no? No tan grande, murmuró Rubén, y luego añadió rápidamente, pero no pasa nada. El drama de oficina mantiene las cosas interesantes. Sofía bebió su cerveza más rápido de lo que pretendía, de repente ansiosa por irse. Esto era exactamente lo que le preocupaba, convertirse en el tema de los cotilleos de la oficina, que su historia personal la siguiera a su espacio profesional. Debería irme. Tengo que recoger a mi hijo. Sofía recogió sus cosas. Gracias por invitarme, de todas formas. ¿Nos vemos la semana que viene a la misma hora? Preguntó Zoe esperanzada. Un poco de drama familiar no nos asusta. A pesar de sí misma, Sofía sonrió. Quizás. Ya veremos. El fin de semana trajo un bienvenido descanso de la navegación por la política de la oficina. Sofía y Mateo pasaron el sábado en la biblioteca y luego en el parque. El domingo terminaron su maqueta del sistema solar, y Sofía le ayudó a practicar su presentación. Viéndolo colocar cuidadosamente los planetas en orden, con el rostro fruncido por la concentración, Sofía sintió una oleada de amor feroz. Todo lo que hacía era por él, toda la incomodidad con Daniel, el apartamento estrecho, los años de lucha. Mateo lo valía. ¿Crees que papá querrá ver mi maqueta? Preguntó Mateo de repente, levantando la vista de su trabajo. Sofía mantuvo una expresión neutral. Quizás. Puedes preguntárselo cuando lo veas el próximo fin de semana. Mateo asintió, volviendo a su cuidadosa colocación de Neptuno. Creo que sí. Le gustan las cosas del espacio. Sofía sintió una punzada de culpa. A pesar de sus problemas, Daniel era un padre decente. Se llevaba a Mateo fines de semana alternos, recordaba los cumpleaños y los eventos escolares, nunca fallaba con la pensión alimenticia. Fue en el matrimonio en lo que falló, no en la paternidad. El lunes por la mañana trajo una reunión con el equipo de finanzas sobre el informe trimestral de la empresa. Sofía había pasado la noche del domingo preparándose, revisando informes anteriores y
tomando notas sobre posibles mejoras. Se sentía segura al entrar en la sala de conferencias, hasta que vio a Clara sentada en la mesa. Por supuesto. Clara estaba en contabilidad. Sofía lo sabía de forma abstracta, pero no lo había relacionado con su proyecto actual. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que Sofía apartara la vista, tomando asiento lo más lejos posible de Clara. La reunión transcurrió de manera profesional, aunque tensa. Sofía presentó sus ideas para reestructurar el informe y hacerlo más accesible para los accionistas. Clara hizo una pregunta incisiva sobre la viabilidad de los plazos. Sofía respondió con calma, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Después, mientras la gente se marchaba, Sofía se encontró a solas con Clara en el ascensor. El silencio se extendió dolorosamente entre ellas. Tus ideas para el informe eran buenas, dijo finalmente Clara, mirando fijamente las puertas del ascensor. Gracias. Daniel no sabía que habías solicitado el puesto aquí. Para que lo sepas. Sofía se giró para mirarla. Clara era guapa de una manera pulcra, pelo rubio y liso, maquillaje de buen gusto, ropa cara. Todo lo que Sofía no era. Yo no sabía que él trabajaba aquí cuando lo solicité, respondió Sofía. Ni tú, para el caso. Clara asintió. No tenemos que ser amigas. Solo necesitamos ser profesionales. Puedo manejar eso. Las puertas del ascensor se abrieron y Clara salió. Bien, dijo, sin mirar atrás. Esa noche, Sofía llamó a Jimena mientras preparaba la cena. Hoy he conocido a Clara, dijo, cortando verduras con más fuerza de la necesaria. ¿La nueva esposa? ¿Y qué tal? Tan incómodo como te imaginas. Pero hemos acordado ser profesionales, así que eso es algo. Jimena suspiró. ¿Estás segura de este trabajo, Sofía? Tiene que haber otras opciones. No que me paguen el alquiler y me permitan estar en casa para Mateo todas las noches. Sofía echó las verduras en una sartén. Además, se me da bien este trabajo. No voy a dejar que Daniel y su esposa me echen de un trabajo que necesito. Después de la cena, mientras Mateo hacía los deberes, Sofía revisó su cuenta bancaria. Su primer sueldo había llegado. Inmediatamente transfirió dinero a su casero para el alquiler del mes en curso y luego calculó cuánto tiempo tardaría en ponerse al día con los pagos atrasados. 3 meses, quizás 4 si era cuidadosa con los gastos. No era ideal, pero era un plan. Mientras cerraba el portátil, Mateo la llamó desde el salón. Mamá. Papá está al teléfono. Quiere saber si puede llevarme a la feria de ciencias el jueves. Sofía se quedó helada. La feria de ciencias. Había planeado salir antes del trabajo para asistir. Pero Daniel rara vez pedía asistir a los eventos escolares. Esto era un progreso, el tipo de corresponsabilidad que deberían haber estado practicando desde el principio. Dile que sí, respondió ella. Está bien. Pequeños pasos, se recordó a sí misma. Así funcionaba la reconstrucción. Una decisión, un día, una semana a la vez. El apartamento, el trabajo, la complicada relación con su exmarido, nada de eso era perfecto. Pero era progreso. Por ahora, tendría que ser suficiente. El jueves por la tarde, Sofía no dejaba de mirar el móvil. Le había enviado un mensaje a Daniel esa mañana para recordarle la presentación de la Feria de Ciencias de Mateo a las 4:30, y él había respondido con un simple, lo recuerdo. Aún así, las viejas costumbres tardan en morir. Daniel había faltado a cosas antes, cuando estaban casados, no porque no le importara, sino porque el trabajo a menudo tenía prioridad. ¿Trabajando en algo importante?, preguntó Mónica, deteniéndose junto al escritorio de Sofía. Sofía dejó rápidamente el móvil. No, perdona. Solo miraba la hora. Mi hijo tiene hoy su feria de ciencias. ¿No vas a ir? Lo lleva su padre. No coinciden en muchos eventos escolares. Mónica asintió con aprobación.
La corresponsabilidad en su máxima expresión. Mi ex y yo nunca pudimos lograr esa cordialidad. Lleváis ventaja. Sofía sonrió débilmente, sin querer explicar la complicada realidad. No era tanto cordialidad como necesidad. Cuando la oficina se vació a las 5, se encontró mirando de nuevo su móvil. Sin mensajes, sin llamadas perdidas. Intentó no darle demasiada importancia al silencio. Quizás se lo estaban pasando bien. Quizás Daniel había recordado lo mucho que importaban esos momentos. Su móvil finalmente vibró justo después de las 6. ¿Mateo ha ganado el tercer premio? El mensaje de Daniel iba acompañado de una foto de su hijo sonriendo de oreja a oreja, sosteniendo un pequeño trofeo junto a su maqueta del sistema solar. Vamos a celebrarlo con un helado. Lo llevaré a casa a las 7:30. Un alivio y una extraña mezcla de emociones invadieron a Sofía. Orgullo por el logro de Mateo. Gratitud porque Daniel hubiera cumplido. Y una inesperada punzada de algo parecido a la pérdida. Ella debería haber estado allí. Este era el tipo de momento que se supone que los padres deben compartir. Respondió con un mensaje de felicitación y cerró el portátil. La oficina estaba casi vacía, solo unas pocas personas trabajando hasta tarde. Sofía recogió sus cosas, con la mente ya puesta en el fin de semana que tenía por delante. Tenía que hacer la compra, poner la lavadora, ayudar a Mateo con su ficha de lectura. La interminable logística de la maternidad en solitario nunca se detenía. Mientras esperaba el ascensor, una voz familiar la llamó. Clara se acercó, con un aspecto impecable y cansado a la vez después de un largo día. Daniel acaba de enviarme un mensaje sobre la Feria de Ciencias de Mateo, dijo. Enhorabuena. Gracias, respondió Sofía, sorprendida por el gesto. Me hubiera gustado estar allí, pero el trabajo, sí. Clara cambió el peso de su cuerpo, pareciendo incómoda. Mira, sé que todo esto es raro. Pero quiero que sepas que nunca quise. Las puertas del ascensor se abrieron, salvándolas a ambas de la incómoda conversación. Entraron en silencio. Es cosa del pasado, dijo finalmente Sofía mientras descendían. Ahora todos intentamos hacer lo mejor para Mateo. Clara asintió y se despidieron en el vestíbulo sin más conversación. Sofía caminó hacia la parada del autobús, pensando en lo extraña que se había vuelto su vida. 3 años atrás, no podría haber imaginado conversaciones cordiales en un ascensor con la mujer por la que su marido la había dejado. Ciertamente, no podría haber imaginado trabajar en el mismo edificio que ambos. Cuando llegó a casa, la señora Pérez, su vecina, la saludó en el pasillo. ¿Tu chico lo ha hecho bien hoy? ¿Con los planetas? Sofía sonrió. Tercer premio. Su padre lo ha llevado a por un helado. La señora Pérez asintió con aprobación. Es bueno para el niño pasar tiempo con su padre. Y bueno para ti tener una tarde para ti sola. Cuando mis hijos eran pequeños, nunca tenía un momento a solas. A Sofía no se le había ocurrido. Una tarde para ella sola. Sin cena que preparar, sin deberes que supervisar, sin rutina de acostarse. Solo unas pocas horas de tranquilidad. No podía recordar la última vez que eso había sucedido. Dentro de su apartamento, el silencio era extraño pero no desagradable. Sofía se quitó los zapatos, pidió comida china y se acomodó en el sofá con un libro que llevaba meses intentando terminar. Placeres simples que se habían convertido en lujos excepcionales. Cuando Daniel dejó a Mateo a las 7:45, el niño irrumpió por la puerta en un torbellino de emoción. Mamá. ¿He ganado el tercer premio? Y papá me ha comprado helado de galletas con trocitos de chocolate, y ha dicho que mi presentación ha sido la mejor. Mateo le puso el trofeo en las manos a Sofía. ¿Podemos ponerlo en la estantería con tus premios? Sofía lo abrazó con fuerza. Por supuesto. Estoy muy orgullosa de ti. Daniel se quedó de pie, incómodo, en el umbral de la puerta. Lo hizo genial. Se sabía muy bien lo de los planetas.
Gracias por llevarlo, dijo Sofía, sinceramente. Significa mucho para él. Daniel asintió. Grabé su presentación. Pensé que quizás querrías verla. Le tendió el móvil. Te la puedo enviar. El gesto pilló a Sofía por sorpresa. Fue un detalle, el tipo de detalle que no había recibido de Daniel en años. Me gustaría. Gracias. Después de que Daniel se fuera, Sofía y Mateo se sentaron juntos en el sofá, viendo el vídeo de su presentación. Su pequeña voz explicando con confianza el orden de los planetas, las características especiales de cada uno, el cuidado con el que había pintado los detalles. Sofía sintió un orgullo feroz al verlo, pero también gratitud hacia Daniel por capturar este momento que se había perdido. Más tarde, mientras arropaba a Mateo en la cama, él hizo la pregunta que ella había estado temiendo. ¿Por qué no viniste a la feria de ciencias, mamá? Sofía se sentó en el borde de su cama, eligiendo sus palabras con cuidado. Tenía que trabajar, cariño. Pero tu papá tenía muchas ganas de estar allí para ti. Y pude ver el vídeo, así que es casi como si hubiera estado. Mateo pareció considerarlo. Papá dijo que su trabajo es importante, pero que la familia es más importante. Las palabras dolieron. Ese había sido su argumento, años atrás, durante las peleas que precedieron a su divorcio. Daniel siempre había priorizado su carrera, su ambición. Ahora repetía sus palabras a través de su hijo. Tiene razón, dijo Sofía finalmente. Y la próxima vez, estaré allí. Te lo prometo. Durante el fin de semana, Sofía y Mateo volvieron a su rutina habitual. Parque el sábado por la mañana, biblioteca por la tarde. El domingo, la compra y la colada. Pero algo había cambiado en la forma de pensar de Sofía. Los meses anteriores habían sido de supervivencia, mantener un techo sobre sus cabezas, comida en la mesa, mantener lo mínimo indispensable. Ahora, con la crisis financiera inmediata aliviándose, se encontraba pensando en el equilibrio. ¿De qué servía mantener a Mateo si se perdía los momentos importantes? Las ferias de ciencias, los partidos de fútbol, las pequeñas victorias y decepciones que daban forma a su infancia. Había aceptado este trabajo para estabilizar sus vidas, no para consumirse tanto en el que repitiera los errores de Daniel. El lunes por la mañana, Sofía llegó temprano al trabajo y llamó a la puerta del despacho de Mónica. ¿Tienes un minuto? Mónica la invitó a pasar. ¿Qué pasa? Quería hablar sobre la flexibilidad horaria, dijo Sofía, sentándose en la silla frente al escritorio de Mónica. Me perdí la feria de ciencias de mi hijo la semana pasada, y me hizo darme cuenta de que necesito encontrar un mejor equilibrio. Mónica se reclinó en su silla. ¿Qué tenías en mente? ¿Quizás teletrabajar un día a la semana? ¿O ajustar mi horario para poder asistir a eventos escolares importantes? Sofía había ensayado esta conversación todo el fin de semana, esperando resistencia. En cambio, Mónica asintió. Por supuesto. De hecho, tenemos una política oficial de trabajo flexible. Debería haberlo mencionado durante tu incorporación. Abrió un documento en su ordenador. La mayoría del equipo tiene alguna forma de horario flexible. Rubén teletrabaja los miércoles. Zoe entra temprano y se va a las 3. Un alivio inundó a Sofía. No quería pedir un trato especial, sobre todo siendo tan nueva. No es un trato especial, es la política de la empresa. La conciliación laboral y familiar no es solo una frase de moda aquí. Mónica sonrió. Rellena este formulario y lo haremos oficial. Aunque te advierto, una vez que empiezas a establecer límites, tienes que mantenerlos. El trabajo siempre se expandirá para llenar el tiempo que le dediques. Sofía salió del despacho de Mónica sintiéndose más ligera que en meses. El trabajo estaba funcionando. El apartamento estaba seguro por ahora. Y estaba aprendiendo a navegar las complicadas dinámicas con Daniel y Clara. Pequeñas victorias, pero significativas. Esa noche, mientras ayudaba a Mateo con los deberes, su móvil vibró con un mensaje de Daniel.
Mateo se olvidó su libro de lectura en mi casa este fin de semana. Puedo dejárselo mañana por la mañana antes del colegio. Hace un año, esto habría molestado a Sofía, otra cosa que coordinar, otra interacción que gestionar. Ahora, simplemente respondió, sería genial. Gracias. El progreso llegaba de muchas formas, estaba aprendiendo. A veces era un sueldo mayor o un horario de trabajo flexible. A veces era simplemente encontrar una manera de ejercer la corresponsabilidad con elegancia. De cualquier manera, estaba avanzando, encontrando el equilibrio, reconstruyendo paso a paso. 2 meses después de empezar en su nuevo trabajo, Sofía había encontrado su ritmo. Lunes y viernes en la oficina, miércoles teletrabajando, y martes y jueves con horario flexible que le permitía recoger a Mateo del colegio. El arreglo no era perfecto, aún trabajaba por las noches después de que Mateo se acostara para cumplir con los plazos, pero era manejable. Por primera vez en más de un año, sentía que estaba prosperando en lugar de solo sobrevivir. El informe trimestral que había reestructurado había sido bien recibido por la junta directiva, lo que le valió los elogios de Mónica y el respeto a regañadientes del equipo de finanzas. Incluso Clara había reconocido la mejora en un breve correo electrónico. Sofía había impreso los comentarios positivos y los había pegado en la nevera, un pequeño trofeo de logro profesional para equilibrar el premio de la Feria de Ciencias de Mateo en la estantería. Pero el precario equilibrio que Sofía había establecido se vino abajo un lluvioso martes de abril. Estaba en medio de una reunión con un cliente cuando su móvil vibró. Repetidamente en su bolsillo. 3 llamadas seguidas, la señal universal de emergencia. Disculpándose, Sofía salió al pasillo para revisar sus mensajes. Había llamado la enfermera del colegio. Mateo se había caído durante el recreo, posiblemente se había roto el brazo y necesitaba ir a urgencias. El corazón de Sofía se aceleró mientras escuchaba el mensaje de voz. La escuela había intentado contactar a Daniel a continuación, pero no respondía. Sofía volvió corriendo a la reunión. Lo siento, tengo una emergencia familiar. Mi hijo se ha hecho daño. El cliente, un hombre de mediana edad con hijos mayores, le hizo un gesto comprensivo. Vete. La familia es lo primero. Cogió sus cosas y corrió al despacho de Mónica para explicárselo, calculando ya cuánto tardaría en llegar al colegio en autobús. Coge mi coche, dijo Mónica de inmediato, tendiéndole las llaves. Es el Subaru azul en la Plaza 14. Solo tráemelo mañana. Sofía cogió las llaves agradecida. Gracias. Recuperaré el trabajo esta noche, te lo prometo. No te preocupes por eso ahora. Cuida de tu hijo. El trayecto hasta el colegio de Mateo duró 15 minutos que parecieron horas. Cuando llegó, lo encontró en la enfermería, pálido y con lágrimas en los ojos, pero sorprendentemente tranquilo. Su brazo derecho estaba inmovilizado en un cabestrillo improvisado. Mamá, me caí de las barras, explicó mientras ella se arrodillaba a su lado. Me duele muchísimo. Lo sé, cariño. Vamos a llevarte al médico ahora mismo. Sofía firmó los formularios de autorización que le tendió la enfermera. Te van a poner bien. En el coche, la valiente fachada de Mateo empezó a resquebrajarse. ¿Está roto? ¿Necesitaré cirugía? El hermano de Tommy tuvo cirugía cuando se rompió la pierna y le pusieron barras de metal. No nos preocupemos por eso hasta que el médico lo vea, ¿vale? Sofía mantuvo la voz firme a pesar de su propia preocupación. Yo me rompí el brazo cuando tenía tu edad y solo necesité una escayola. Y luego todos en el colegio me la firmaron, ¿recuerdas? Te conté esa historia. Me acuerdo, dijo Mateo, un poco más calmado. ¿Puedo pedir una escayola azul? Si la necesitas, puedes elegir el color que quieras. Urgencias estaba, como era de esperar, abarrotado. Después del triaje, se prepararon para lo que la enfermera advirtió que podría ser una larga espera. Sofía le envió un mensaje a Daniel para informarle de lo sucedido y luego llamó a su jefa para ponerla al día. Pasó 1 hora, luego 2. Mateo,
Agotado por el dolor y el estrés, se durmió sobre el hombro de Sofía. Se le había dormido el brazo, pero no se atrevió a moverse para no despertarlo. Estaba revisando correos del trabajo con una mano cuando una voz familiar llamó su atención. ¿Sofía? ¿Mateo? Daniel estaba a unos metros de distancia, con aspecto preocupado y ligeramente despeinado, como si hubiera venido corriendo. Detrás de él, sorprendentemente, estaba Clara. Todavía no lo han llamado, explicó Sofía en voz baja mientras Daniel se sentaba al otro lado de Mateo. La enfermera dijo que podría ser otra hora. Vine en cuanto vi tus mensajes. Estaba en una reunión de presentación, tenía el móvil apagado. Daniel miró a su hijo dormido con preocupación. Es muy grave. Creen que está roto, pero no lo sabrán hasta que le hagan radiografías. Clara, que había estado de pie a un lado con torpeza, habló. He traído algo de picar y bebidas. La comida del hospital es terrible. Levantó una bolsa de la cafetería cerca de la oficina. Y supuse que probablemente no habíais comido. El gesto fue tan inesperado que Sofía no supo cómo responder. Gracias, logró decir finalmente. Es muy amable de tu parte. Los tres adultos se sumieron en un silencio incómodo, unidos solo por su preocupación por Mateo. Daniel hojeaba una revista vieja. Clara tecleaba en su móvil. Sofía intentaba ignorar la extrañeza de estar sentada entre su exmarido y su nueva esposa en una sala de urgencias abarrotada. Finalmente, llamaron el nombre de Mateo. Se despertó somnoliento, haciendo una mueca al recordar su lesión. ¿Podemos pasar todos?, preguntó Sofía a la enfermera, señalando a Daniel y a Clara. La enfermera dudó. Solo los padres en la sala de examen. Soy su padre, dijo Daniel. Yo esperaré aquí, dijo Clara rápidamente. Enviadme un mensaje con las novedades. Las radiografías confirmaron lo que sospechaban, una fractura limpia que no requeriría cirugía, solo una escayola durante 6 semanas. Mateo, ahora completamente despierto y fortalecido con analgésicos infantiles, estaba fascinado por las imágenes de sus propios huesos y encantado con la perspectiva de una escayola azul. Y mañana no hay colegio, añadió el médico con una sonrisa. Órdenes del doctor. Cuando salieron de la zona de tratamiento, con Mateo luciendo una brillante escayola azul y una pegatina que lo declaraba un paciente valiente, eran casi las 7. Clara había esperado, trabajando en su portátil en un rincón de la sala de espera. ¿Todo bien?, preguntó, recogiendo sus cosas. Fractura limpia, 6 semanas con escayola, informó Daniel. Sin complicaciones. ¿Puedo quedarme con papá esta noche?, preguntó Mateo de repente, mirando a Sofía. Tiene esa tele grande y dijo que podríamos ver películas como No tengo cole mañana. Sofía dudó. No era el fin de semana programado de Daniel, y ella había planeado quedarse en casa con Mateo. Pero la mirada esperanzada en el rostro de su hijo la hizo reconsiderar. Si a tu padre le parece bien, claro. Daniel asintió. Por supuesto. Puedo teletrabajar mañana. Ya he despejado vuestras agendas, intervino Clara. Le dije al equipo que había una emergencia familiar. ¿Emergencia familiar? La frase quedó flotando en el aire entre ellos. Según cualquier definición, no eran una familia, ya no, y sin embargo, allí estaban, navegando juntos por esta crisis. Sofía de repente fue consciente de lo agotada que estaba. La adrenalina de la tarde se había desvanecido, dejándola exhausta. Debería devolverle el coche a Mónica. Puedo llevarlo yo mañana a la oficina, ofreció Daniel. Pareces agotada. No, yo puedo, Sofía. La voz de Daniel era suave pero firme. Déjanos ayudar. Llevas aquí toda la tarde. Vete a casa, descansa. Mañana llevaré el coche de Mónica a la oficina y recogeré la medicación de Mateo de camino a casa. Demasiado cansada para discutir, Sofía le entregó las llaves de Mónica y la receta que les había dado el médico. Se arrodilló para abrazar a Mateo con cuidado, pendiente de su escayola.
Pórtate bien con papá, ¿vale? Te llamaré mañana. Vale, mamá. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. En el aparcamiento, Sofía se dio cuenta de que ahora no tenía cómo volver a casa. Antes de que pudiera sacar el móvil para llamar a un VTC, Clara se acercó. «Te puedo llevar a casa», ofreció. «Mi coche está justo ahí». La oferta fue tan inesperada que Sofía casi la rechaza por costumbre. Pero la lógica prevaleció sobre el orgullo. «Sería de gran ayuda». «Gracias». El trayecto fue silencioso al principio, solo el sonido de los limpiaparabrisas contra la lluvia ligera. Sofía dio las indicaciones para llegar a su edificio y luego se sumió de nuevo en el silencio, viendo las luces de la ciudad desdibujarse a través de la ventana manchada de lluvia. «Es un gran chico», dijo Clara finalmente. «Mateo. Es listo, educado. Has hecho un buen trabajo con él». «Gracias», respondió Sofía, sorprendida por el cumplido. «Nunca quise tener hijos», continuó Clara, con los ojos en la carretera. «Sigo sin quererlos, la verdad. Pero Mateo me cae bien. Quiero que las cosas le vayan bien». Sofía estudió a la mujer a su lado, el pelo perfecto, la ropa cara, la vida que parecía tan cuidadosamente planeada. Por primera vez, se preguntó si Clara podría ser más complicada que la caricatura de rompehogares que había creado en su mente. «No es fácil», admitió Sofía. «Nada de esto. La corresponsabilidad, trabajar en la misma empresa, intentar mantener todo separado y funcional. No, no lo es». Clara puso el intermitente para girar. «Pero somos todos adultos. Deberíamos ser capaces de solucionarlo sin hacerlo más difícil de lo necesario». Llegaron frente al edificio de Sofía. Antes de bajar, Sofía se giró hacia Clara. «Gracias. Por llevarme y por quedarte en el hospital todo ese tiempo». Clara se encogió de hombros. «Como he dicho, es un gran chico». Esa noche, sola en su apartamento, Sofía reflexionó sobre la extraña tarde. Su exmarido y su nueva esposa habían aparecido cuando Mateo los necesitaba. Más que eso, habían sido amables, serviciales, casi como, amigos no era la palabra correcta. Aliados, quizás. Le envió un mensaje a Daniel antes de irse a dormir: «Gracias por estar ahí hoy». Su respuesta llegó rápidamente: «Siempre, cuando se trata de Mateo». «Descansa, Sofía». Mientras se quedaba dormida, Sofía se dio cuenta de que algo había cambiado. El complicado enredo de dolor y resentimiento que había arrastrado durante 3 años no había desaparecido, pero se había aflojado de alguna manera. En su lugar había algo más, no perdón, exactamente, sino una especie de paz. Un reconocimiento de que el pasado era pasado, y que lo que importaba ahora era construir algo funcional para el futuro. Por Mateo, y por ella misma. Para el verano, Sofía se había puesto al día con el alquiler atrasado e incluso había logrado empezar una pequeña cuenta de ahorros. La sensación de seguridad financiera, por modesta que fuera, era todavía lo suficientemente nueva como para hacerla sonreír cada vez que revisaba el saldo de su banco. Hacía 6 meses, estaba al borde del desahucio. Ahora estaba planeando un viaje de fin de semana a la costa para el cumpleaños de Mateo en julio. «Deberías ver si Daniel quiere unirse», sugirió Jimena durante su llamada semanal. «A Mateo le encantaría teneros a los dos allí». Sofía se detuvo en medio de doblar la ropa. «No lo sé, Jime. Las cosas están mejor entre nosotros, pero ¿un fin de semana entero juntos? Eso parece forzar la situación. Es solo una idea. Has mencionado lo mucho que ha mejorado la corresponsabilidad últimamente». Era verdad. Desde el brazo roto de Mateo, ahora completamente curado, aunque había guardado la escayola para enseñarla en clase, la dinámica entre Sofía, Daniel e incluso Clara había cambiado. No eran amigos, exactamente, pero habían encontrado una manera de interactuar sin la vieja tensión. Daniel había empezado a asistir a más eventos escolares.
Sofía había ajustado los horarios de recogida y entrega cuando las exigencias del trabajo requerían flexibilidad. Incluso habían logrado una civilizada reunión de padres y maestros, sentados uno al lado del otro mientras la señorita Torres elogiaba el progreso de Mateo. Lo pensaré, prometió Sofía, aunque no tenía intención de invitar a su exmarido a lo que se suponía que era un viaje especial con su hijo. En el trabajo, Sofía se había adaptado a su puesto tan cómodamente que Mónica había ampliado recientemente sus responsabilidades para incluir la tutoría del becario de verano, un estudiante de periodismo llamado Luis que le recordaba a sí misma a esa edad, entusiasta, idealista y un poco intimidado por el entorno corporativo. ¿Cómo hiciste la transición de los periódicos al contenido corporativo?, preguntó Luis durante su pausa para el café. ¿No echas de menos escribir historias que realmente importan? Sofía consideró la pregunta, recordando su propia reticencia inicial sobre el cambio. Pensé que lo haría, pero la verdad es que contar historias es contar historias. Ya sea el perfil de una comunidad o explicar la propuesta de valor de un cliente, se trata de encontrar el elemento humano y conectar con tu audiencia. ¿Pero no es menos significativo? ¿Menos impactante? Sofía sonrió ante su seriedad. Mi trabajo ayuda a pagar el material escolar de mi hijo y a mantener un techo sobre nuestras cabezas. Eso es bastante significativo para mí. Luis asintió pensativo. Supongo que nunca lo había pensado de esa manera. No me malinterpretes, el periodismo es importante. Pero también lo es alimentar a tu familia. A veces, el acto más revolucionario es simplemente cuidar de las personas que amas. Esa tarde, Sofía recibió un correo electrónico que le hizo dar un vuelco el corazón. El asunto decía, lanzamiento de la revista digital de Horizonte puesto de editor. Mónica había mencionado los planes de la empresa de lanzar una publicación digital centrada en tendencias del sector y liderazgo de opinión, pero Sofía no esperaba que el puesto de editor se anunciara tan pronto. La descripción del puesto parecía una mezcla perfecta de su experiencia en periodismo y su actual rol en marketing, gestionar redactores, dar forma a la estrategia de contenido, realizar entrevistas con líderes del sector. Sin pensarlo demasiado, redactó una solicitud y la envió al comité de contratación. Era una apuesta arriesgada, solo llevaba 6 meses en la empresa, pero la oportunidad parecía demasiado perfecta para ignorarla. Esa noche, mientras Sofía ayudaba a Mateo con su registro de lectura de verano, su móvil vibró con un mensaje de Daniel. ¿Podemos hablar del viaje a la playa? Mateo lo ha mencionado hoy. Sofía suspiró. Debería haber sabido que Mateo le contaría a su padre sobre los planes de cumpleaños. ¿Qué pasa con eso?, respondió ella. Parece que cree que voy a ir. No quería decepcionarlo, pero tampoco quería darlo por hecho. Sofía dejó el móvil, sin saber cómo responder. Había planeado el viaje como un tiempo especial madre-hijo, una celebración de lo lejos que habían llegado desde aquellos días oscuros de casi perder su apartamento. Tener a Daniel allí cambiaría la dinámica por completo. «Mamá, ¿papá viene a la playa con nosotros?», preguntó Mateo, como si leyera sus pensamientos. «¿Te gustaría que viniera?», contraatacó Sofía, ganando tiempo. Mateo asintió con entusiasmo. «Sí». Dijo que me enseñaría a hacer buggy si alguna vez íbamos a la playa. Y podríamos construir un castillo de arena enorme, los 3 juntos. La mirada esperanzada en su rostro hizo que la resolución de Sofía se debilitara. Se trataba de Mateo, después de todo. Su cumpleaños, sus deseos. ¿Y no era así como se veía una buena corresponsabilidad? ¿Dejar a un lado los sentimientos personales por el bien de su hijo? «Déjame hablar con tu padre sobre ello», dijo finalmente. «Ya veremos cómo lo arreglamos». Después de que Mateo se acostara, Sofía llamó a Daniel en lugar de responder por mensaje. Esta conversación necesitaba un matiz que las palabras escritas no podían proporcionar. «Había planeado esto como un viaje de mamá y Mateo», explicó después de intercambiar saludos. «No me di cuenta de que él esperaba que tú también vinieras». «Lo entiendo», dijo Daniel. «Es tu fin de semana con él. No quiero entrometerme. Pero él quiere que estés allí».
Sofía respiró hondo. Y estoy tratando de ser mejor en poner sus necesidades primero. Podríamos hacer que funcione, sugirió Daniel con cautela. Podría coger mi propia habitación, daros vuestro espacio. Solo unirme para la playa y las comidas. Sofía consideró la propuesta. Era razonable, respetuosa con los límites. ¿Y Clara? Va a Nueva York ese fin de semana para la boda de su compañera de piso de la universidad. Sería solo yo. Tras un momento de vacilación, Sofía accedió. De acuerdo. Por Mateo. Pero tenemos que tener claras las expectativas. Absolutamente. Y Sofía, gracias. Sé que no es lo que habías planeado. La llamada terminó amistosamente, dejando a Sofía con sentimientos encontrados. Los límites entre su antigua vida y la nueva se estaban desdibujando de formas que no había anticipado. ¿Era eso progreso o complicación? No estaba segura. La semana siguiente trajo un acontecimiento inesperado. Mónica llamó a Sofía a su despacho, cerrando la puerta detrás de ella, nunca una buena señal. «Has solicitado el puesto de editora de la revista digital», afirmó Mónica, con una expresión indescifrable. Sofía asintió, de repente nerviosa. «Espero que no haya problema. Sé que no llevo mucho tiempo aquí, pero no hay ningún problema. El comité de contratación quedó impresionado con tu solicitud. Quieren entrevistarte la semana que viene». Un alivio inundó a Sofía. ¿De verdad? Es fantástico. Antes de que te emociones demasiado, hay algo que deberías saber. Mónica se inclinó hacia adelante. Daniel está en el comité de contratación. La sonrisa de Sofía se desvaneció. Ah. Se ha recusado de tu entrevista, por supuesto. Pero quería que lo supieras. Sin sorpresas. Te lo agradezco. La mente de Sofía se aceleró. ¿Esto ayudaría o perjudicaría sus posibilidades? ¿Asumirían otros favoritismos si conseguía el trabajo? ¿Debería retirar mi solicitud? Mónica pareció sorprendida. Por supuesto que no. Estás cualificada, tienes experiencia relevante y tu trabajo aquí ha sido excepcional. No dejes que las complicaciones personales desvíen tu crecimiento profesional. La entrevista estaba programada para el martes por la tarde. Sofía se preparó meticulosamente, revisando el documento de estrategia de la publicación, creando un plan de 90 días y practicando respuestas a posibles preguntas. Cuando llegó el día, se puso su mejor americana, ya no prestada, sino comprada con su propio dinero de su primera bonificación. El panel de entrevistadores estaba formado por el vicepresidente de marketing, el jefe de estrategia digital y un editor senior de una publicación del sector que había sido contratado como consultor. Daniel, fiel a su palabra, no estaba presente. Las preguntas fueron desafiantes pero justas, centradas en la visión de Sofía para la revista y su experiencia editorial. Última pregunta, dijo el vicepresidente. Este puesto requerirá viajes ocasionales para eventos y entrevistas del sector. ¿Sería eso un problema con tu situación actual? Sofía había anticipado esto. Tengo sólidos sistemas de apoyo para mi hijo, incluido su padre que vive aquí. Viajar no sería un problema siempre que tenga suficiente antelación para organizar el cuidado del niño. Después, Sofía se sintió cautelosamente optimista. Había respondido bien, demostrado sus conocimientos y conectado con el panel. Ahora solo era cuestión de esperar. El viaje de fin de semana a la playa llegó antes de la decisión de contratación. Sofía cargó el coche el sábado por la mañana temprano, con Mateo saltando de emoción en el asiento del pasajero. Se encontrarían con Daniel en la casa de playa que habían alquilado, una casita modesta pero encantadora a una manzana del mar. El viaje de 2 horas pasó rápidamente con Mateo parloteando sobre todas las actividades de playa que había planeado. Cuando llegaron a la casa, el coche de Daniel ya estaba allí. Salió a ayudar con las maletas y Mateo se lanzó inmediatamente a una explicación detallada de dónde quería montar su picnic de cumpleaños al día siguiente. Pensé que nos instalaríamos y luego iríamos a la playa por la tarde, sugirió Sofía,
llevando la compra a la pequeña cocina. Hoy hace un tiempo perfecto. Suena bien. Daniel parecía decidido a seguir su iniciativa, con cuidado de no sobrepasarse. La incomodidad que Sofía había temido nunca llegó a materializarse del todo. Cayeron en una rutina fácil, Daniel llevando a Mateo a nadar mientras Sofía preparaba el almuerzo, Sofía ayudando a Mateo a recoger conchas mientras Daniel montaba la sombrilla. Para la cena, estaban sentados juntos en el porche, viendo a Mateo perseguir gaviotas mientras el sol comenzaba a ponerse. Gracias por esto, dijo Daniel en voz baja. Sé que no era tu primera opción tenerme aquí. Sofía se encogió de hombros. Le está haciendo feliz. Eso es lo que importa. Aún así. Significa mucho. Daniel dudó. Me perdí tantas cosas, Sofía. Trabajando hasta tarde, viajando por negocios, siempre poniendo el trabajo primero. No quiero volver a cometer ese error. La confesión la pilló por sorpresa. Durante su matrimonio, Daniel rara vez había reconocido sus ausencias, siempre justificándolas como sacrificios necesarios para su futuro. Ahora, años después, finalmente admitía lo que ella había sabido todo el tiempo. Más vale tarde que nunca, supongo, dijo ella, sin malicia. Observaron en un cómodo silencio cómo Mateo construía una elaborada fortaleza de arena, con el rostro serio por la concentración. Este niño que habían creado juntos, que de alguna manera contenía lo mejor de ambos, merecía unos padres que pudieran dejar a un lado su pasado por su bien. He oído que tú. Entrevista fue bien, dijo Daniel al cabo de un rato. Para el puesto de editora. Sofía lo miró. Pensaba que te habías recusado. Lo hice. Pero las noticias vuelan. Sonrió. Por si sirve de algo, creo que serías perfecta para el puesto. Al día siguiente, celebraron el cumpleaños de Mateo con juegos en la playa, sus comidas favoritas y una pequeña tarta que Sofía había traído de su pastelería preferida. Mientras cantaban el cumpleaños feliz, Sofía observó el rostro de su hijo, iluminado de alegría por tener a sus dos padres allí para celebrarlo con él. Cualesquiera que fueran las complicaciones que su arreglo trajera, momentos como este hacían que valiera la pena. En el viaje de vuelta a casa, Mateo se durmió en el asiento trasero, agotado por el sol y la emoción. Sofía se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado en un año. Del borde del desahucio a la estabilidad financiera. De una corresponsabilidad amarga a algo que se acercaba a la amistad. De la incertidumbre profesional al potencial avance en su carrera. Su móvil vibró con una notificación de correo electrónico. Incapaz de comprobarlo mientras conducía, Sofía paró en un área de descanso, curiosa. El mensaje era del vicepresidente de marketing, con el asunto, puesto de editora de la revista digital Oferta. Lo leyó 2 veces para asegurarse. Le ofrecían el trabajo, con un aumento de sueldo significativo, más control creativo y, sí, viajes ocasionales. Era más de lo que había esperado, una mezcla perfecta de su experiencia periodística y sus nuevas habilidades corporativas. Sofía miró por el retrovisor a su hijo dormido y luego de nuevo al correo electrónico. El camino a seguir no era simple ni directo. Nunca lo era, especialmente para una madre soltera. Habría nuevos desafíos, logísticas complicadas, decisiones difíciles. Pero por primera vez en años, Sofía se sentía a la altura de esos desafíos. Había reconstruido su carrera. Había creado un hogar estable. Había encontrado una manera de ejercer la corresponsabilidad con elegancia. No a pesar de las dificultades, sino a través de ellas. Cada obstáculo la había obligado a volverse más fuerte, más resiliente, más decidida. Mientras volvía a la autopista de camino a casa, Sofía sintió que una tranquila confianza se apoderaba de ella. Viniera lo que viniera, estaba preparada. No porque el viaje fuera a ser fácil, sino porque se había demostrado a sí misma, y a Mateo, que podían superar las tormentas juntos y salir más fuertes al otro lado. Se habían sentado nuevas bases. Ahora era el momento de construir.